Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Versículo 12, Jeremías capítulo 30. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan. Porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Cuando algo se arruina o se deteriora, es necesario hacerlo pasar por un proceso para poder arreglarlo o poder restaurarlo. Por ejemplo, cuando un objeto puede ser una pintura, un mueble, una joya, un vehículo, un teléfono móvil, se estropea, se arruina, se deteriora, requiere la intervención de un experto para restaurarlo. Y este experto invertirá su tiempo, su conocimiento, su esfuerzo, dedicación para cumplir el propósito de restaurar aquello que se había arruinado o deteriorado. Pero cuando lo que está deteriorado y arruinado no es un objeto, sino que es una vida, ¿quién lo puede restaurar? Cuando es el corazón el que está roto, arruinado, deteriorado, despedazado, ¿quién lo puede restaurar? Solamente hay un experto en restaurar la vida de los seres humanos, y esas vidas deterioradas y destruidas a causa del pecado, a causa de malas decisiones, a causa de la desobediencia, pueden ser restauradas por el único, nuestro Creador, Dios. El único que puede restaurar tu vida es Dios. Yo puedo darte consejos, yo puedo animarte, yo puedo restaurar tu vida, te puedo animar, te puedo dar un abrazo, te puedo ayudar económicamente, te puedo asesorar, te puedo aconsejar, pero la restauración la hace el Señor. Los versículos que hemos leído para comenzar nos muestran de una manera muy clara cómo es el proceso de Dios para restaurar nuestra vida y cómo debe ser nuestra actitud mientras pasamos por ese proceso. Pase lo que pase en nuestra vida, tenemos que confiar que Dios no nos ha abandonado. Él nunca nos abandona. Vamos a leerlo de nuevo. Jeremías capítulo 30, versículo 11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Confía en Dios porque Él nunca te ha abandonado. Nosotros como cristianos tenemos que tener la plena confianza, la plena convicción de que Dios está con nosotros para salvarnos, para ayudarnos, para rescatarnos. A pesar de los errores que hayamos cometido, Dios está con nosotros para salvarnos. A pesar de los pecados en los que quizás nos hemos enredado, Dios está con nosotros para salvarnos. A pesar de las malas decisiones que hemos tomado, Dios está con nosotros para salvarnos. No te olvides de esta promesa. Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Pase lo que pase en nuestra vida, tenemos que confiar que Dios no nos abandona. Pero también tenemos que comprender que muchas veces para restaurarnos, Dios primeramente tiene que disciplinarnos. Lo podemos leer en la segunda parte de este versículo 11, Jeremías capítulo 30. Y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. Esto es lo que dice la palabra. No te voy a destruir, pero te voy a castigar con justicia. Dios está dispuesto a ayudarnos y dispuesto a restaurarnos, pero muchas veces el proceso de restauración no está completo si no lleva primeramente un proceso de disciplina para nuestra vida. Es por eso que el Señor le dijo a su pueblo: de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Y también para la Iglesia, el Señor nos da este mismo mensaje. Y te invito a que lo leas, Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 8.
No hay un proceso de restauración sin antes tener un proceso de disciplina. Porque la disciplina es consecuencia de acciones, decisiones que hemos tomado. Y al ser disciplina, son decisiones, acciones que hemos tomado mal. Tú y yo tenemos que comprender que muchas veces para que Dios nos restaure, primeramente tiene que disciplinarnos. El proceso de disciplina de Dios para nuestra restauración es un trato personal entre Dios y sus hijos. Cuando Dios está tratando directamente con nosotros, muchas veces pueden ser momentos de quebranto, de dolor, de abandono, como dice el versículo 12. Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. El proceso de restauración puede ser doloroso, puede llegar a hacernos daño, pueden llegar momentos de quebranto, nos podemos sentir abandonados. Son momentos en los cuales no hay otra alternativa más que esperar en Dios. Soportar la disciplina con fe son situaciones en las cuales, en el ajedrez de nuestra vida, en el cual nos hemos creído soberbiamente que somos reyes, que nadie nos puede decir nada, que nadie puede meterse en nuestra vida, que podemos vivir como nos da la gana, hasta que Dios nos toca, nos disciplina, nos dice, oye, jaque mate, ya no tienes alternativa, ya no tienes dónde huir, ya no tienes dónde esconderte, ya no tienes quien te ayude. La única alternativa es rendir nuestra vida, rendir nuestra voluntad a Dios. Después del proceso de disciplina, viene la restauración completa. Dios traerá sanidad sobre nuestra vida, sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual, sanidad material. Y Él nos restaurará. Job capítulo 5, versículo 18. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. El proceso de restauración de Dios es un proceso de disciplina, de sanidad y también de aprendizaje para nuestra vida. Por eso confiemos que Dios sabe lo que está haciendo. Si Dios está tratando con nosotros, confiemos en sus propósitos que son buenos para nuestra vida. Si estamos pasando por un tiempo de disciplina, de corrección, espera en Dios. Él mismo traerá sanidad sobre nuestra vida y vamos a aprender lecciones para no volvernos a equivocar. Son 4 puntos interesantes de la restauración de Dios, los procesos de la restauración de Dios. Pase lo que pase en nuestra vida, tenemos que confiar que Dios no nos abandona. También tenemos que comprender que muchas veces para restauración Dios primeramente debe disciplinarnos. El proceso de disciplina de Dios para nuestra restauración es un trato personal entre Dios y sus hijos. Y por último, después del proceso de disciplina, Dios trae su restauración completa a nuestra vida. Confía en Dios. Confía en Él porque Él sabe lo que está haciendo. Pero la cosa no termina aquí. Quiero invitarte a que me acompañes al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillarse delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra. En el año 1 de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, hemos hecho una serie preciosa y estamos haciendo una serie preciosa sobre el profeta Daniel que vamos a continuar más adelante. En el año 1 de su reinado,
Dice la palabra: yo, Daniel, miré atentamente los libros el número de los años, del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel capítulo 9, versículo del 1 al 3. Aquí vemos la actitud de humillación de Daniel. En esos momentos Israel estaba en ruinas, los muros estaban derribados, Israel estaba desolada. Dios había prometido que Él restauraría a Israel, pero primero debería venir la humillación de parte de su pueblo. No hay una restauración sin antes una humillación. Solo Dios puede cambiar los tiempos. Solo Dios puede derribar y construir. Y vemos que Daniel entiende que Dios cumplirá su promesa de restauración. ¿Y qué hace Daniel? Se humilla ante la presencia de Dios. Se humilla en cilicio y ceniza. La humillación es un paso fundamental para la restauración. La humillación debe venir de todos los miembros que componen la Iglesia de Dios. Todos juntos tenemos que trabajar, todos debemos comprometernos con la obra de Dios, porque la obra de Dios no es de ningún hombre, ni de ninguna persona en particular o denominación. La obra es de Dios. Como Iglesia debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Me encanta la historia del rey Josafat. Te invito a que la leas. Nos humillamos delante de Dios cuando dejamos de depender de nuestras fuerzas y capacidades y descansamos en el Señor Jesús. El rey Josafat se humilló delante de Dios y buscó dirección para avanzar en la batalla. Josafat podía organizar el ejército, presentar defensa, pero no confió en su capacidad militar, sino que se humilló y buscó en Dios su esperanza. Te pongo en situación brevemente, y de esto te hemos hablado en multitud de ocasiones. Hemos hecho estudios bíblicos sobre el profeta Nehemías, hemos hecho estudios bíblicos sobre Esdras, hemos hablado sobre el rey Josafat, te hemos dado puntos de vista interesantes sobre la humillación, sobre la restauración. Pero lo que me llama la atención de la vida de Josafat es que él tenía recursos, pero esos recursos no le valían. De hecho, sus enemigos se juntan todos los enemigos se juntan para luchar contra el rey Josafat. Y Josafat, viendo la situación, diciendo: yo tengo un ejército, pero contra ellos no puedo hacer nada. Tengo material, pero no voy a poder contra ellos. ¿Qué hago? Me humillo ante la presencia de Dios y pido perdón por mis pecados, pero es que además voy a pedir perdón por los pecados de mi nación. Esto es importante, esto es interesante. Josafat se humilla pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de su nación, por el pueblo, y el Señor oye la oración. ¿Por qué no hacer nosotros también lo mismo? Humillarnos delante de la presencia de Dios para que Dios nos perdone, pero también humillarnos delante de la presencia de Dios para poner en oración nuestra nación, nuestro país. Josafat no confió en su capacidad militar, sino que se humilló y buscó en Dios su esperanza. Nos humillamos delante de Dios cuando nos damos cuenta que solo Dios tiene la victoria. Fracasamos en la obra de Dios cuando queremos hacer la obra de Dios con nuestras estrategias, con nuestra inteligencia. Fallamos y nos frustramos. Tenemos que decirle a Dios: estoy cansado de luchar sin ganar. Dios, dejo esta situación en tus manos, dejo mi vida en tus manos. Quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu obra. Vemos en la historia de Israel que Dios levantó 2 hombres para restaurar a su pueblo después que volvían de la cautividad. ¿Quiénes son? Esdras y Nehemías. Esdras se encargaba de levantar el templo, Nehemías se encargó de restaurar las murallas y la ciudad de Jerusalén. Y vemos que estos 2 hombres de Dios eran hombres de oración. La oración era necesaria y es necesaria en la restauración. Al orar dejamos de depender de nuestras capacidades y le decimos a Dios: Dios, dependo de ti, dependo de tu gracia, dependo de tu Espíritu Santo. Te invito también a que leas Esdras capítulo 9. Esdras eleva una oración de confesión por los pecados del pueblo de Israel. Otro hombre de Dios que se humilla delante de la presencia de Dios
y confiesa los pecados, los suyos y los del pueblo de Israel. Si queremos ser restaurados, debemos confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado, como dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Nehemías hace lo mismo que Esdras. Confiesa los pecados de Israel, Nehemías capítulo 1. Mateo capítulo 18, verso 19. Como iglesia tenemos que ponernos de acuerdo y orar y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. La oración debe ser congregacional e individual. ¿Y por qué te he mencionado Mateo capítulo 18, verso 19? Por lo que dice la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando habla de pedir, está hablando al orar, al clamar a Dios, al buscarle en oración. La oración debe ser congregacional e individual. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas partes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Jeremías capítulo 29, versículos del 12 al 14. A través de la oración del pueblo de Dios viene la restauración. No podemos esperar a que Dios haga el trabajo por nosotros. Debemos buscarle en oración, y Dios cumplirá sus promesas, pero debemos responder al llamado de oración. Ese es un punto interesante, oración. Otro punto importante es buscar la presencia de Dios. Debemos buscar la presencia de Dios a través de la lectura de la Biblia, ayuno, vigilia, cultos, retiros incluso. Aprovecha esos tiempos para buscar a Dios. Nehemías capítulo 8, Esdras lee la ley de Moisés y el pueblo se juntó como un solo hombre. Había un mismo sentir. Todos juntos, unánimes, había un mismo sentir y se sentaron delante de la puerta de las aguas. El agua simboliza limpieza y la palabra de Dios nos limpia. Nehemías ayunó. Nehemías capítulo 1, verso 4. La congregación ayunó. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Esdras capítulo 9, verso 23. Ayunamos y el pueblo ayunó. Importante estos puntos que estamos mencionando. Oración, ayuno, vigilia. Nehemías capítulo 4, verso 9. Hicieron vigilia por causa de los ataques de sus enemigos. Es indispensable vigilar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos tomar precauciones contra los enemigos. Cuando tú has decidido restaurar el altar de Dios en tu vida, sabes que el enemigo vendrá a intimidarte e intentará hacerte fracasar, pero Dios está contigo y Él va a desbaratar la obra del enemigo. Qué importantes son las vigilias. Aunque muchas veces nos parecen aburridas, a veces las vigilias nos parecen rutinarias, podemos pensar. A veces las vigilias nos rompen, ¿verdad? Ese momento que queremos llegar, por ejemplo, un viernes a casa, cenar, darnos esa ducha, estar con la esposa, con el esposo, con los hijos, ver una buena película, ¿verdad? Nos rompe los planes que teníamos. Hermanos, recordar que hoy viernes tenemos vigilia, viernes o cualquier otro día. Y la primera sensación o el primer momento que tú sientes es esa de, vigilia. Ya había hecho planes. Pues aquí Nehemías nos está dando una lección. Hicieron vigilia por causa de los ataques de sus enemigos. Qué importantes son las vigilias. Qué importante es que la iglesia haga vigilias. Tenga tiempos de oración. Tenga tiempos de coinonía los unos con los otros.
los hermanos juntos, en armonía. Qué privilegio estar en la iglesia y disfrutar de esos momentos. Oración, buscar la presencia de Dios, renunciar al pecado. Recordar que estamos hablando de la restauración y estos son procesos. En primer lugar, el primer proceso es humillación, humillarse delante de Dios. Segundo proceso, oración. Tercer proceso, busca la presencia de Dios, ayunando, orando, leyendo la palabra, en vigilias, en cultos. Y este punto también es importante, renuncia al pecado. Vemos nuevamente la oración de Daniel. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel capítulo 9, verso 4 y 5. Reconozcamos que hemos pecado, que somos pecadores. Reconozcamos que necesitamos ser restaurados por Dios. En la restauración es importante, es fundamental reconocer el pecado, confesarlo, apartarnos del pecado. En varias ocasiones, a modo ironía, en modo jocoso, chiste, nos han dado un pequeño testimonio, ¿no? El testimonio de un hermano recién convertido. Yo quiero dar gracias a Dios porque antes tomaba 6 cervezas y ahora solo tomo 3. Antes le mentía a todos, ahora solo le miento al pastor. Antes hablaba de mal de todos mis hermanos, ahora solo hablo mal de una persona concreta. ¿Dónde está la renuncia al pecado? No hay. ¿De qué te vale renunciar a tomar 6 cervezas en un día si sigues tomando 3? De ninguna manera una persona puede ser restaurada espiritualmente si no hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento tiene 2 pasos: confesar los pecados y apartarse de los pecados. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Vaya principio. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Que no te extrañe, hermano y hermana, que estás escuchando, y yo también me pongo como ejemplo, que estemos cometiendo pecados, que los estemos encubriendo, y veamos que nuestra vida no avanza. Oye, Señor, ¿por qué no hay fruto en lo que hago? Oye, Señor, ¿por qué no avanzo? Oye, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor en mi vida? ¿Por qué las cosas van mal? Mira esto, lo que dice Salomón. El que encubre sus pecados no prosperará. Para prosperar tenemos que confesar los pecados, mas el que los confiesa, no solo confesar, apartarse, alcanzará misericordia. El arrepentimiento tiene 2 pasos: confesar los pecados y apartarse de los pecados. De nada sirve decir sé que estoy alejado de Dios y en pecado y no dejar de pecar. Así no puede haber restauración. Algunos solo tienen remordimientos de conciencia y eso no es arrepentimiento. En Esdras capítulo 10 vemos la expulsión de las mujeres extranjeras. Y esto me llama la atención, porque estas mujeres extranjeras hacían pecar, hacían caer al pueblo. Debemos expulsar de nuestras vidas y de la Iglesia todo pecado que estorba el crecimiento de la obra de Dios. Los hombres de Israel se habían encariñado, como es lógico, a sus esposas. Estaban con ellas mucho tiempo y les fue difícil expulsar a sus esposas, pero era necesario para la restauración. Y en nuestra vida hay pecados a los cuales ya les hemos tomado cariño, que si renunciamos a ellos o los expulsamos de nuestra vida, parece que, me falta algo. Es necesario despojarnos del pecado para ser restaurados. El enemigo se opone a la restauración del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 2, verso 10, Sanbalat y Tobías se disgustaron porque Israel quería ser restaurado. Y el diablo se enoja cuando queremos levantar la iglesia y cuando queremos restaurar nuestras vidas espirituales.
va a procurar por todos los medios hacernos desfallecer y desanimarnos. Y esto pasa muchas veces. Esa persona que es adicta al tabaco, que mataba, entre comillas, es una expresión que decimos aquí en España, no sé si en América Latina también se emplea, que mataríamos por un cigarrillo. Personas adictas al tabaco, que buscaban cigarrillos donde fuera, colillas donde fuera, y no las encontraban. Estaban con esa adicción y de repente entregan su vida al Señor y aparecen cajas de tabaco en el suelo. Cigarrillos por todos lados. Qué prueba, ¿verdad? Qué tentación. El enemigo va a procurar por todos los medios hacernos desfallecer y desanimarnos con acciones como esta. Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Se burlaron del pueblo de Dios y empezaron a criticar a los que querían levantar la ciudad de Jerusalén. A eso viene el enemigo. A criticar, a murmurar, a burlarse de lo que estamos haciendo en los caminos del Señor. Esdras capítulo 4 habla de los adversarios que detienen la obra. Los enemigos de Judá y Benjamín ofrecieron su ayuda en la construcción del templo. Pero en realidad ellos lo que querían era frustrar el propósito de construir el templo durante 16 años, que quedó parado por la construcción. Dentro de la iglesia hay gente que dice ser amiga o que quiere ayudar a la obra de Dios, pero sus intenciones son otras. Critican, murmuran, hablan mal de la iglesia, no quieren que haya un proceso de restauración. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas personas no aman la obra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 17, para terminar este versículo. Te invito a que lo leas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay personas entre nosotros que no aman a Dios, que no aman la obra de Dios. Son carnales. Por eso, para que el Señor restaure nuestra vida, en primer lugar tiene que haber una humillación. Tenemos que humillarnos, tenemos que confesar nuestros pecados y tenemos que alejarnos de ellos. Y el Señor nos restaurará. De eso estamos hablando, restauración. Y hemos puesto ejemplos del profeta Esdras, de Nehemías. Hoy el personaje principal ha sido Jeremías, con estos versículos que hemos leído del capítulo 30. El Señor quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurarte, pero para que haya una restauración primero tiene que haber una humillación y después tiene que haber una confesión de pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios cada día y por supuesto después de haberlos confesado, si Dios quiere que te restaure, tienes que apartarte. No te puedes encariñar del pecado. Apártate de él y entonces el Señor te prosperará. Y entonces el Señor te restaurará.